Vamos a seguir el conjunto de reuniones que estamos haciendo sobre los mandamientos. Hoy sería la segunda reunión, la segunda charla. Nos queda una, ya vimos la primera, que eran los 3 primeros mandamientos. Hoy veremos 4 mandamientos. Entonces lo que vamos a ver hoy es el 4.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. El 5.º mandamiento: no matarás. El 7.º: no robarás. Y el 10.º: no codiciarás los bienes ajenos. Son los 2 últimos, son muy parecidos, los veremos casi prácticamente en conjunto. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Esto lo escuchamos en las Sagradas Escrituras y vemos cómo es el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios, son los 3 primeros mandamientos que vimos la semana pasada. Si se acuerdan, primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento: santificarás las fiestas. Entonces son los mandamientos que tocan a Dios. Y el resto son los que tocan al prójimo, son las separaciones. Se dividen en 2 grupos. Los 3 primeros obligan para con Dios y los 7 siguientes obligan para el prójimo, para los hombres, para las relaciones entre todos nosotros. Los 3 primeros, Dios pues los separó para que nosotros dignificásemos, respetásemos, adorásemos a Dios, lo tuviésemos siempre presente. Y Dios los 7 siguientes los hizo para nuestra relación, como decimos. Y el primero de ellos, de este segundo grupo, del respeto, del amor al prójimo, lo puso el de honrar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque el más cercano a nosotros, pues normalmente es el padre y la madre. Pero vamos a ver que es mucho más profundo que simplemente ese enunciado. Como vemos, cuando uno estudia los mandamientos, uno ve que profundiza muchísimo más de aquello que es el enunciado. Que a veces es el problema muchas veces que tenemos. Nos quedamos solamente con el no matarás, y entonces como yo no mato a nadie, yo nunca peco contra ese mandamiento. Entonces vamos a ir profundizando cómo sí podemos faltar contra uno de estos mandamientos, a veces por ignorancia, porque no hemos sabido bien la doctrina, o a veces pues simplemente porque lo conocíamos y se nos ha olvidado. Entonces vamos a ver el 4.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿En qué consiste este mandamiento? Vamos a ver que es profundo. ¿Nos ordena a qué este mandamiento? Nos ordena a el amor, respeto, la obediencia hacia los padres y a los superiores. Aquí ya vemos un elemento interesante, no solamente a los padres, sino cualquier superior. ¿Por qué? Porque la obediencia, la autoridad, viene de Dios. Y entonces la persona a la cual yo tengo que obedecer, en el fondo estoy obedeciendo al propio Dios. Entonces, ¿nos ordena a qué? A tener ese amor a los padres, ese respeto y esa obediencia hacia los padres y o superiores. ¿Nos prohíbe el qué? Nos prohíbe. Nos prohíbe de ofender a los padres y a los superiores, de faltar el respeto y de desobedecerles a sus órdenes. Por lo tanto, no podemos en este mandamiento faltar al respeto, faltar a la educación, ofender, desobedecer. Ahí estoy cometiendo una falta, un pecado, contra los padres o contra un superior. Puede ser un superior religioso o mi superior, mi jefe, mi encargado. Yo debo tenerle respeto, a pesar de que no esté de acuerdo, debo tener respeto, obediencia y no ofender nunca. Hay una cosa que también es los deberes de los hijos hacia los padres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Los hijos tienen obligaciones para con los padres. ¿Cuáles son estas obligaciones? Amor, como vemos, desearle todo bien material y espiritual con pensamientos, palabras y obras. Le deben los hijos a los padres respeto, actitud de cortesía, docilidad, educación. Muchas veces vemos los hijos que están rebeldes y entonces pierden toda esa cortesía, esa docilidad, esa educación, esas buenas maneras que han recibido en casa. ¿Por qué? Porque están en el fondo faltando contra el 4.º mandamiento.
obediencia. Los hijos deben obedecer al padre, seguir a los padres, seguir fielmente sus mandamientos hasta cuando estén bajo su tutela. Hasta cuando están bajo la tutela de los padres, uno tiene que obedecerlos. Cuando empieza y crea una nueva vida, se casa, entra en la vida religiosa, se va solo y se queda soltero, cualquier cosa, allá él empieza una nueva vida. Sus padres tendrán una influencia sobre él, evidentemente, y debe de todas maneras respetarlo, etcétera, etcétera. Pero ya la obediencia ya no es tan directa como cuando estaba bajo la tutela, evidentemente. Los hijos deben ayudar, según las posibilidades, a los padres en sus necesidades, especialmente en la vejez y en la enfermedad. Los hijos tienen esa obligación, muy especialmente en la vejez y en la enfermedad. Los padres se han dedicado toda su vida, desde que el niño era pequeñito, estaba indefenso, con frío, con hambre. La madre, el padre se han ido preocupando por ellos. Cuando los padres están enfermos, cuando los padres ya están en la ancianidad, los hijos tienen la obligación de devolverle ese amor que recibieron. Es una responsabilidad que tienen. Según la posibilidad, también evidentemente a los padres en sus necesidades, especialmente vejez y enfermedad. Los deberes de los padres hacia los hijos. Los padres también tienen responsabilidad con los hijos. A veces uno que es padre y dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, mi hijo no me respeta, no sé cuánto, yo con este mandamiento yo nunca peco, porque como yo soy padre, pues ya mi padre falleció, no tengo ninguna obligación, entonces ya no voy a pecar contra este mandamiento. No, los padres tienen obligaciones con sus hijos también. Y esto es algo importantísimo también. Nosotros hemos dicho que la autoridad le viene de Dios. Muchos padres se quejan, no, pero es que mi hijo no me respeta. Mi hijo peca contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios porque no honra a su padre y a su madre. Había un moralista que decía, normalmente cuando el hijo peca contra el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. No siempre, pero normalmente es porque los padres no cumplen los demás mandamientos. ¿Por qué? Porque los padres son el modelo. Normalmente los padres son los que tienen que predicar con el ejemplo y es la mejor manera de educar a los hijos. La doctrina convence, el ejemplo arrastra. Entonces no adelanta de nada que el padre esté diciendo no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto y luego no cumple nada él. ¿Cómo quiere que le respeten si él no está respetando los mandamientos de la ley de Dios? Él no va a misa. Hijo mío, vete a misa, que hoy es domingo. Venga, ponte bien guapo, no sé qué, arréglate y vete a misa bien decente. Y luego él se queda tumbado ahí viendo la televisión o durmiendo. Hijo mío, no se debe mentir. Mentir es pecado, no sé cuánto. Y luego el hijo le ve que está todo el día mintiendo, no sé cuánto. El hijo se da cuenta que el padre miente. Hijo mío, ten cuidado con las amistades. Y luego el padre viene todo contento porque ha ido con unos amigos ahí, ya ha bebido unas copillas de más. El padre o la madre. Entonces, luego el padre quiere que le obedezca. Es que no me obedeces. No estás respetando el cuarto mandamiento. Pero si el padre no está cumpliendo todos los otros, ¿qué modelo, qué ejemplo es para su hijo? Entonces los padres tienen obligaciones para con sus hijos. Primero, de amor, proteger la vida material, salud y desarrollo físico. La alimentación, el vestido, el techo, todo esto son obligaciones del padre. Los padres tienen que conseguir todo esto. Luego hay proteger la vida espiritual. Tienen que preocuparse de la instrucción religiosa, que sean correctos, que den buen ejemplo, dar una buena educación cristiana. Nosotros muchas veces nos quedamos, no, los padres tienen que dar ese amor, alimentación, vestido, techo. Claro, qué mal padre sería si no le diese el techo, si no le diese comida, si no le diese ese vestido que necesita un hijo, ¿no? Una vez ve a un chico, ¿no? Y no, es que mi padre no me quiere comprar ropa, entonces uso esta ropa vieja. Y uno dice, qué tristeza, ¿no? Qué padres, qué mal lo cuidan a su hijo. Es una pena, el padre está pecando contra el mandamiento, claro que sí. Pero lo peor de todo, muchas veces, es lo de abajo. La despreocupación en la vida espiritual. Quien ha estado, casi todos ustedes habrán estado en algún bautizo, evidentemente, si se recuerdan, si lo tienen fresco, cuando se bautiza un niño,
A los padres y a los padrinos se les pide la obligación, se les exige la obligación de educarlos en la fe, de educarlos con corrección, de educarlos con su buen ejemplo, porque ese es el cuidado que tienen que tener los padres en la vida espiritual y dar una buena educación cristiana. Entonces, cuando uno hace un examen de conciencia, uno tiene que pensar en eso. Yo a mis hijos, a pesar de que ya puedan estar mayores, los niños, los chicos, yo les doy la instrucción religiosa, me preocupo por su instrucción religiosa. Porque sí, hicieron la primera comunión, pero veo que ya ni se acuerdan de los mandamientos, no va a misa, no le veo que nunca rece. Uno tiene que estar preocupado, uno tiene que ser correcto con ellos. Tiene que dar buen ejemplo, como decimos. Hijo mío, es que me tienes que obedecer. Si no da buen ejemplo, y dar una buena educación cristiana, con su palabra, con su vida, en la familia. Otro aspecto de este mandamiento, los deberes de los esposos. Muchas veces esto también se puede olvidar. Honrarás a tu padre y a tu madre. Perfecto, yo honro a mi madre, a mi padre. Pero luego entre los esposos, en este mandamiento es donde hay una responsabilidad entre los esposos. Los esposos deben amarse recíprocamente, ayudarse y mantener la fidelidad conyugal y la convivencia. Es una obligación el cuarto mandamiento. Deben amarse recíprocamente, ayudarse. ¿Qué quiere decir ayudarse? Ayudarse es ayudarse a santificarse, unos a otros. Un esposo a la esposa al esposo. Mantener la fidelidad conyugal, evidentemente, y la convivencia. El deber del marido y el deber de la esposa, que se puede cambiar, evidentemente, hoy en día, sobre todo. El deber del marido es la dirección de la casa y de la familia, de acuerdo con la esposa, y procurar con el trabajo lo necesario para el nutrimiento, vestido y habitación para sí, para la esposa e hijos. El deber de la esposa es el cuidado de los quehaceres domésticos y de los hijos, y de acuerdo con el marido, proveer el buen andamiento del hogar. Cada uno, pues en su matrimonio, pues a veces se separan las funciones, etcétera, pero cada uno tiene que ser responsable de esas funciones que son obligación del matrimonio, o bien del esposo o bien de la esposa. Y es un deber que uno tiene que cumplir por el cuarto mandamiento. Interesante, para si yo he dejado de cumplir esos deberes, yo tengo que confesarlo. Podrá ser pecado venial, podrá ser pecado mortal, depende de la falta, de la gravedad de aquello que yo debería haber hecho. Todo esto, evidentemente, estamos profundizando, no solamente para saber, para conocer. Yo estoy conociendo la doctrina católica, los 10 mandamientos, y ahora ya conozco, ya puedo, cuando me venga alguien a preguntar, le voy a explicar los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, uno tiene que hacer tal cosa, tal otra, tal otra. Evidente, pero sobre todo es para aplicarnos el cuento, para que en nuestra vida espiritual mejoremos en todas estas cosas, para que cuando hagamos el examen de conciencia diario, semanal, mensual, nos ayudemos con este conocimiento de la doctrina a profundizar y a mejorar espiritualmente. Deberes de los dadores de trabajo. También aquí entra la responsabilidad. Hay responsabilidades. Los que tienen empleados, los que dan trabajo, tienen unas responsabilidades que muchas veces se olvidan o se simplifican. Pagar el justo convenido. Hay que pagar con justicia, evidentemente. No sobrecargarlos de trabajo. A veces uno lo contrata para una cosa y ha quedado que le va a pagar tanto, pero luego le sobrecarga. No, esto de aquí y esto de aquí, y bueno, ya que estás trabajando para mí, también esto, y el otro está que no puede más, que está sobrecargado de trabajo. No sobrecargarlos de trabajo. No despedirles del trabajo sin motivo y antes de tiempo establecido, por justicia. Es una obligación. Tratarlos con amor, comprensión, caridad cristiana. Uno cuando tiene empleados tiene que tratarlos así. Antiguamente uno decía que cuando un terrateniente, una persona que era el empresario de una fábrica, una empresa, tenía pues todos los empleados, más que un comercio, una relación entre empleado y señor, y era una familia. ¿Por qué? Porque es el espíritu católico.
El espíritu católico auténtico de relación es este. Es el de tratar con amor, comprensión y caridad a los que uno tiene bajo su comando, bajo su tutela en el trabajo. Darles la posibilidad de cumplir sus obligaciones religiosas y familiares. Evidentemente, un dador de trabajo católico, evidentemente va a facilitar todo lo que sea, pues que la persona cumpla sus obligaciones religiosas. Es una obligación del dador. Y también familiares, ayudarle, claro que sí. Pero esto es lo que decimos, es más una familia, es una mentalidad de familia, porque los 10 mandamientos, cuando la sociedad los cumple, se transforma en el cielo en la tierra. Muchas veces hay leyes, hay cantidad de normas en la sociedad civil, pero si se cumpliesen los mandamientos, esto sería el cielo en la tierra. De cómo serían pues, los empleados, cómo tratarían a sus señores, no existiría esa lucha de clases. ¿Por qué? Porque se ama a Dios y se ama al prójimo como a uno mismo. Deberes de dependientes, también tienen sus deberes, claro que sí. Hacer con diligencia el propio trabajo. Los que trabajan, cada uno que tiene su trabajo, que no es el jefe de la empresa, tiene que hacer su trabajo con diligencia, no de una manera perezosa, lenta. Yo tengo que hacer el trabajo de la mejor manera posible, lo más rápido posible también, y con diligencia. El propio trabajo. Ser fieles a los horarios. Claro, si yo tengo que entrar a las 7 y salgo a la 1, a las 2, a las 3, pues yo entro a las 7, pero muchas veces no entro a las 7, 7 y media, porque es que había tráfico y madre mía y no sé cuánto, entonces 7 y media ya. Y luego a las 3, bueno, que es que como voy a coger tráfico salgo un poquito antes, a las 2 y cuarto, 2 y media, y entonces ya me he comido una hora. Y luego cuando voy a almorzar también, entonces me voy a almorzar y entonces no sé cuánto. Como no me controlan mucho, entonces estoy siendo honesto, estoy siendo justo, estoy cumpliendo mis deberes de trabajador católico, que tiene la obligación en el cuarto mandamiento de ser fiel a los horarios. Le deben también los dependientes, le deben también al dador del trabajo, le deben amor, le deben respeto y le deben obediencia. Usted se imagina, pero es bonito pensar eso. ¿Cómo el mundo sería otro si se cumpliese todo esto realmente? ¿Cómo las cosas serían distintas en los trabajos? Muchas veces que hay esas luchas ahí, uno que quiere pisar al otro, el dueño de la empresa que quiere echar a uno, que el otro no sé cuánto, que estén... Si en realidad existiese, la gente cumpliese, tanto los trabajadores como los dadores de trabajo, cumpliesen estas normas, sería un cielo, sería una maravilla ir a trabajar. Todo el mundo tendría, uy, tengo unas ganas de trabajar, ya es la hora, me voy corriendo al trabajo porque es una maravilla estar con mis compañeros de trabajo, me voy a encontrar con mi patrón, con mi jefe, ya verás qué bien, cuánto aprendo con él, qué ejemplo nos da. Ustedes se ríen porque normalmente no es así. Pero lo que tenemos que hacer como católicos es cumplirlo. Deberes de los maestros y deberes de los discípulos. Los maestros deben a sus discípulos amor, buen ejemplo, instrucción y corrección, perfeccionarse en la ciencia que enseñan. Importante esto. Uno que tiene cualquier maestro en cualquier cosa puede ser, o profesional en cualquier aspecto, tiene la obligación de ir perfeccionándose en la ciencia que va enseñando. Promover el aprovechamiento del alumno, tratar de reconducir a los que se han desviado. Es una obligación del maestro también. Si yo veo gente que se está desviando, mi obligación, mi preocupación como católico es que vuelva al sendero justo, que vuelva a reconducirse al sendero que ha perdido. Es una obligación y tengo que hacer todo lo posible para ayudarlo. Es el buen pastor que busca a la oveja descarriada. También un maestro tiene que hacer ese papel, claro que sí. Deberes de los discípulos, amor, respeto, obediencia, reconocimiento. Son 4 características que se repiten a lo largo de este mandamiento, porque es un mandamiento de amor al prójimo, tanto de padres como de hijos a padres, empleados a dadores de trabajo, maestros, discípulos, discípulos, maestros. Tiene que haber amor, tiene que haber respeto, respetarse las personas. Cuando hay faltas de respeto en el trato,
Ahí comienza la vida en un infierno, en la familia, en el trabajo, en cualquier momento. Es un infierno, porque cuando se pierde el respeto, ahí entra el demonio, y ahí entra el orgullo, y ahí entran todos los otros pecados. La envidia, la avaricia, la usura, mil cosas. Obediencia, obedecer. Si yo estoy trabajando bajo las órdenes de una persona y me dice que tengo que hacer tal cosa, yo voy y lo obedezco, siempre y cuando no sea pecado. Yo sé esa norma, siempre obedecer a los padres, a cualquier persona, yo debo obedecerla siempre y cuando no sea pecado. ¿Por qué? Porque el pecado yo no puedo cometerlo, a mí no me puede mandar nadie hacer un pecado. Si me lo manda, primero la otra persona me estaría escandalizando, estaría cometiendo escándalo. Pero yo no tengo que obedecer a una persona que me está mandando a hacer un pecado. Yo no tengo que cometer un pecado. Yo tengo que huir siempre del pecado. Es el único momento que exime de la obediencia. Y por último, reconocimiento al maestro. Aquí terminaríamos con el cuarto mandamiento, que como decimos es un mandamiento importantísimo. Tenemos que recordar, es un mandamiento que muchas veces se confunde muchas cosas, ¿no? Entonces, la autoridad. Entonces, un mandamiento que exige autoridad. La autoridad es buena, la autoridad viene de Dios, pero hay que saber utilizar esa autoridad. Tanto los padres como los hijos tienen que respetar esa autoridad. Los padres muchas veces son los primeros que pierden la autoridad. Ellos tienen la autoridad y ellos cuando, como decimos, cuando corrigen muchas veces, esgrimen el argumento de la autoridad, porque yo soy tu padre y tú debes obedecerme. Es verdad, pero lo que decíamos, el mejor argumento es el buen ejemplo. El mejor argumento es la vida santa del Padre. Entonces, nosotros, los padres, cuando pierden la autoridad, ahí comenzó el declive del cuarto mandamiento con los hijos. Ahí los hijos comienzan a hacer las mayores barbaridades. ¿Por qué? Porque los padres no han sabido educar, no han sabido mantener esa autoridad. Una autoridad con paciencia, una autoridad clara, una autoridad firme también, una autoridad que desea, que es apostólica, que desea el bien del prójimo, que si tiene que corregir, va a corregir, pero con un deseo de hacer bien, con un deseo de controlarse, no de una manera intemperante, que explota. ¿Por qué? Porque como no has hecho lo que yo, ¡pah! Y explota. Una intemperancia, no. La autoridad es, como dice San Pablo en la carta, es paciente. Así es la caridad, porque está llena de amor, está llena de respeto, etc. Cuando no se da todas estas cosas, cuando se falla contra todo este cuarto mandamiento, ahí entra una nueva situación. Entonces, el quinto mandamiento, no matar. Nosotros sabemos que no matar no solamente coger y disparar a una persona, matar a una persona, es algo mucho más profundo, entran muchas más cosas. Porque puede ser no matar el cuerpo, no matar el alma, no dañarse, no hacerse daño, cuidar la salud, mil cosas que vamos a ver. Que también muchas veces es de estos mandamientos que uno hace el examen de conciencia y honra a tu padre y a tu madre. Yo los honro, los amo muchísimo, los obedezco siempre. No matar, no mato a nadie, entonces uno simplifica y va pasando el examen de conciencia y luego, claro, termina los 10 mandamientos y soy un santito. ¿Dónde está la aureola? Que me la voy a poner ya, la aureola. Y a ver, voy a un sitio ahí en el altar para ponerme ya en la peana. Entonces, no. Vamos a ver qué es no matar y si realmente nosotros hacemos algo de lo que está aquí. Nos prohíbe causar daños a la vida corporal y espiritual al prójimo y a nosotros mismos. O sea, no podemos hacer daño ni corporal ni espiritual ni al prójimo ni a nosotros mismos. Es una obligación. Nos prohíbe, mejor dicho, es una prohibición ese hacernos daño corporal y espiritualmente. Corporal porque el hombre es cuerpo y alma. Por lo tanto, está prohibido el homicidio, el suicidio, causarse heridas y o herir a otra persona, golpear, injurias, imprecar, escándalo. Todo eso está prohibido en este mandamiento. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando, vamos a ir profundizando.
El homicidio está claro lo que es. No vamos a profundizar en el homicidio. Entonces, no matar. Suicidio. Es lícito exponer la vida en peligro solo por razones proporcionalmente graves. Uno no puede exponer su vida al peligro de una manera, sin una materia, que no haya una gravedad. Si hay una razón proporcionalmente grave, es lícito exponer la vida en peligro. Es lícito mutilar un miembro para conservar todo el organismo. Ahí es lícito. Yo no me puedo hacer daño, como hemos dicho antes, yo no me puedo mutilar, automutilarme, hacerme daño a mí mismo. Pero si es para salvar el resto del organismo, es una cosa lícita. Una gangrena, por ejemplo. Está gangrenando, el brazo se me está tomando todo el cuerpo, todo el organismo. Si no lo paro, si no corto, va a tomar todo el organismo, va a morir todo el organismo. Entonces está permitido ahí pues, cortar, a pesar de que una decisión difícil, pero ahí salva al resto del organismo. Es obligación conservar la salud, que es un don de Dios, evitando el abuso en comer, beber bebidas embriagantes, fumar. Entonces, importante, no tiene obligación de cuidar la salud. Aquí viene un punto importante también, que entra también dentro de la obediencia, de honrar a tu padre y a tu madre. Voy al médico, porque me siento mal. Entonces, tengo problemas de que me cuesta respirar. Cualquier cosa, aquí, si hay alguien que le pasa eso, tranquilo. ¿No? Otro ejemplo, es por poner un ejemplo. Entonces le cuesta respirar, va al médico y le dice, mire, usted tiene que hacer tal cosa, tiene que hacer una dieta, tiene que soplar un aparatito para fortalecer los pulmones, luego tiene que beber no sé cuánta agua, tiene que tumbarse y dar una vuelta a la cabeza, no sé qué. Estas cosas que a veces mandan así, ejercicios, usted tiene que hacerlo porque si no, pues su salud está en peligro. La persona se va a casa y sigue viviendo la misma vida que llevaba antes. La misma vida. No está conservando, no está haciendo todo lo posible por conservar la salud. Porque el médico le ha dicho lo que tiene que hacer para mejorar, para conservar la salud, y no está siendo fiel. Yo me acuerdo en esa materia, el doctor Plinio, él siempre, cuando era materia de que un doctor le decía algo, un médico le decía algo, él le podía ser, me acuerdo cuando él tuvo el desastre automóvil. El desastre automóvil le partieron el labio, se le partió el labio, entre otras cosas, el párpado, el brazo, la pierna, la cadera, mil cosas, los dientes. Entonces se le partió el labio, entonces el mejor cirujano que estaba ahí en el hospital justo en esos días, le cosió el labio, etcétera, etcétera, pero le mandaron a hacer un ejercicio que era fortalecer. Entonces, para fortalecer los labios, los pulmones, la respiración, todo, y tenía que soplar también un aparatito, no sé cuánto, una pelotita o algo así, y así fortalecía, pero evidentemente era un dolor tremendo y a veces le sangraba el labio. Y él decía, no, pero tengo que hacer eso, no lo voy a hacer, no sé cuánto. Ahí le decían, doctor Plinio, pero el doctor lo mandó. Ah, bueno, si el doctor lo mandó, traiga para aquí. Y ahí lo cogía y hacía el ejercicio, así hasta el final de la vida. Decían el argumento de que el doctor lo había mandado, él lo hacía. Le mandaban a hacer un régimen lo más absurdo posible, porque él estuvo haciendo un régimen también por la diabetes, pero totalmente draconiano, que después se vio que podía haber sido un régimen mucho más liviano, ¿no? Él cumplió ese régimen hasta el final. Y así es como tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué es así? ¿Por qué hizo así el doctor Plinio? Porque es una obligación del quinto mandamiento, no matarnos a nosotros mismos, cuidar la salud. Entonces nosotros, lo que decimos, el examen de conciencia, cuando vamos al médico, etcétera, etcétera, hacemos caso de lo que nos mandan, porque es una obligación. Después también evitar los abusos, ya sabemos, en el comer. Todos nosotros sabemos, aparte, que puede ser pecado de gula, evidentemente, un abuso en el comer. Me siento, ay, es que me encanta este plato ahí, no voy a decir nombres porque es peligroso, si no la gente... Entonces me encanta ese plato ahí y uno empieza a comer y ya no puedo más, pero es que ¿cuándo va a ser la próxima vez que van a poner ese plato? Y sigue comiendo. Luego pasa toda la noche mal, al día siguiente mal, siente que... ¿Por qué? Porque abusó, dañó su salud. Lo mismo en el beber bebidas embriagantes, fumar, etcétera, etcétera. No puede uno hacerse daño.
Importantísimo. Seguimos. Quinto mandamiento. La injuria. Entonces ahora vamos al aspecto espiritual. Son insultos que se lanzan al prójimo con palabras y gestos. Ordinariamente no pasan de pecados veniales, pero si son pronunciados con odio, pueden llegar a ser pecado mortal. Aquí es una diferencia muy clara siempre de la leviandad, si es pecado leve o pecado mortal. Porque yo puedo hacer una cosa y puede ser pecado venial, pero si entra odio, entra maldad, entra deseo de venganza, de hacer daño al otro, ahí, casi siempre ahí, es pecado mortal. Entonces cuando yo injurio a otra persona, a veces puede ser una discusión, puede ser en la familia, puede ser con un amigo del trabajo, puede ser con un conocido, cualquier persona, y empezamos a insultarnos con palabras, con gestos, puede ser en el tráfico, por ejemplo. Ordinariamente no pasa muchas veces más que de pecado, pero si se pronuncian con odio, con deseo de hacer mal al otro, de desear mal al otro, de lanzarle una maldición ahí te quedes como, en España se dice mucho, maldiciones gitanas así. Entonces ahí, ojalá te mueras ahí, no sé cómo, mil cosas así que uno le puede salir. Ahí está deseando el odio, está haciendo un mal a la otra persona. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado porque puede llegar a ser pecado mortal. Y vemos qué fácil puede llegar a ser pecado mortal cuando nos tomamos, cuando no mantenemos la paz, cuando no mantenemos la tranquilidad. Y como decimos, esto puede ser en casa, puede ser en el trabajo, puede ser en el tráfico, puede ser en mil situaciones. Puede ser con nosotros mismos, que nos enfadamos con lo que estamos haciendo, nos sale mal, me pego en el martillo, estoy clavando un clavo, me empiezo... Entonces, tranquilidad, paz, sosiego. Imprecaciones. Son palabras de desprecio con las cuales se desea el mal a sí o al prójimo. Muy parecido a lo otro. Escándalo. Es dar al prójimo con palabras, acciones o omisiones, o con omisiones, ocasiones de pecar. Esto es importantísimo. Y esto entra en el quinto mandamiento de lleno. Cuando la persona, con su escándalo, con un pecado que comete ella, o con un pecado que hace que la otra persona cometa, yo estoy matando el alma de la persona. Estoy matando la inocencia de la persona. Estoy matando la capacidad de practicar el bien de la persona. Estoy siendo un asesino del alma. El escándalo es de los peores pecados, como dice nuestro Jesucristo. Más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y tirarse. ¿Por qué? Porque el escándalo es el que mata al alma. Nosotros nos quedamos muchas veces horrorizados cuando hay un atentado, un asesinato, ¿no?, que le matan el cuerpo. Y es horrible, evidentemente, es un pecado atroz. Pero cuando se mata el alma con una mala acción que uno hace, o de una manera, porque normalmente el escándalo es propositado, con deseo de hacer mal, o con el deseo de que llevar a otra persona al pecado también. Entonces yo soy malo, pero yo quiero llevar a los otros al pecado, y voy arrastrando a los otros a que cometan pecados. Yo estoy matando el alma de las personas, estoy siendo un asesino. Por eso ese pecado es tremendo, uno tiene que huir del pecado del escándalo o del pecado de llevar a las otras personas a pecar. Esto es muy importante tenerlo claro. Y si tenemos a alguien que vemos, que sentimos que está en ese camino de siendo mala compañía, mala amistad para algunas personas, tenemos la obligación de intentar reconducirlo, de intentar que evite ese pecado y que haga a otros pecar. Hoy vemos que es uno de los pecados, casi podríamos decir, mayores del mundo de hoy en día. El pecado de escándalo y el pecado de llevar a otros a pecar. ¿Dónde? Lo vemos en las televisiones, que muchas veces con programas no convenientes, etcétera, llevan a las personas a pecar, con películas, con libros, con conversaciones en el trabajo, muchas veces que uno se deja llevar y no son conversaciones santas ni mucho menos, con modas, mil cosas que uno puede escandalizar y puede estar siendo de los que matan el alma. ¿A qué nos ordena el quinto mandamiento? Nos ordena de reparar el mal corporal y espiritual causado al prójimo. Si yo he hecho un mal al prójimo,
tanto corporal como espiritual, yo tengo que repararlo, evidente. Si yo lo he calumniado, lo he injuriado, yo tengo que ir y pedirle disculpas. Si lo he injuriado delante de otros, tiene que ser también delante de otros. Mire, le pido disculpas porque me tomé mucho y uno tiene una obligación de reparación. Uno tiene que amar a todos, inclusive a los enemigos, como nos dice nuestro Señor, ayudándoles en los bienes materiales. De perdonar las ofensas causadas por ellos, saber perdonar las ofensas, de soportar con paciencia los defectos de ellos. Es una obra de misericordia, lo sabemos. Soportar con paciencia los defectos del prójimo. Es una obligación que nos manda el quinto mandamiento. Comportarnos con los enemigos como nos debemos comportar con todos los hombres. Puede haber personas que me odien, que sea enemiga mía. Yo tengo que tratarla igual, con respeto, con dignidad. Será mi enemigo, porque está en totalmente desacuerdo con mis pensamientos, con mis ideas, con las acciones en las que los dos, cada uno, él hace unas cosas y yo hago otro, pero yo voy a tratarlo con respeto. Antiguamente muchas veces se veía eso cuando había enemigos, había dos batallas, por ejemplo, dos generales, los dos generales eran enemigos, iban a luchar contra él, pero se trataban con respeto, entonces se acercaban, se hablaban de una manera digna, elevada. Hoy en día la gente se piensa que porque ser enemigo ya hay que, al revés, todo palabras sucias, insultos, malsonantes. No, hay que tratar siempre con dignidad, con respeto, con mentalidad alta. Reparar los males corporales y espirituales del prójimo. Entonces la reparación que veíamos antes. Aquí termina el quinto mandamiento. Como el sexto y el noveno van juntos, también como el séptimo y el décimo van muy unidos, entonces eso los veremos la próxima semana, porque ya, si no se nos acumula aquí ya y nos toca dar los 10 mandamientos en una charla casi. Entonces la próxima semana se verán el sexto y el noveno y el octavo mandamiento. Hoy vemos el cuarto, quinto, séptimo y décimo, porque tienen relación, parece que no, pero entonces el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Después el séptimo, que es no robar y no codiciar los bienes ajenos. El sexto y el noveno, no pecar contra la castidad, no tener malos pensamientos. Y el octavo, no dirás falsos testimonios ni mentirás. Entonces, con esos 3 mandamientos la próxima semana se concluye. Hoy nos quedan el séptimo y el décimo mandamiento. Entonces, el séptimo mandamiento, todo el mundo sabe que es no robarás. Exactamente, no robarás. Entonces, ¿a qué nos impide? ¿Qué nos pide este mandamiento? Nos prohíbe causar daño a los bienes materiales de un propietario. Y por eso, antes de todo, nos prohíbe. Nos prohíbe el hurto, robar a escondidas. El hurto es cuando yo voy a coger una cosa sin que el otro se dé cuenta, yo se lo quito, se lo he hurtado. Me he apropiado de eso que no me corresponde de una manera tranquila y me lo he apropiado. Robar a escondidas. Hacer un fraude en los contratos y en los servicios es un robo. Yo no puedo hacer un fraude en un contrato, en un servicio que estoy haciendo, en un trabajo, por ejemplo. Me piden un trabajo y yo lo hago de una manera simplificándolo, no lo hago bien, no lo hago completo. El tiempo que yo estoy dedicando no dedico lo que debería haber dedicado con la seriedad. Estoy robando. Retener injustamente las cosas de los demás. Entonces a mí me prestan un ordenador, un portátil, cualquier cosa así, me lo han prestado para esta reunión y luego ya, bueno, me lo va a quedar ya hasta la próxima reunión, no se lo voy a devolver al dueño porque, claro, la próxima reunión tengo, entonces el otro seguro que va a entender que yo, entonces lo retengo injustamente, sin pedirle al otro, sin nada, lo retengo. Cuando me lo han prestado, no, yo tengo obligación de, si me lo ha prestado, ¿cuándo hemos quedado que se lo devolvía? Después de la reunión, entonces después de la reunión, mire, aquí tiene el ordenador, pero mire, yo quería saber si usted me lo puede prestar hasta la próxima. Ah, sí, no se preocupe, quédeselo. Ahí listo, no hay ningún problema. Pero si yo lo retengo injustamente, no se puede, estoy robando, porque es propiedad del otro. Rapiña, cuando se usa la violencia, cuando se roba con violencia. Entonces, robar con violencia, yo a uno le empujo, le quito, tantos robos de rapiña que hoy en día vemos, ¿no? Robo sacrílego. Es un doble pecado. Es un robo, evidentemente, pero es un sacrilegio además.
Hoy llegaba la noticia, me llegaba una noticia de en una capilla en Madrid que habían robado, habían entrado por la noche así, y habían entrado y habían robado el Santísimo, se habían llevado los copones, habían tirado el Santísimo al suelo. Es un robo sacrílego de un material sagrado. Tiene un doble pecado, por el robo y por el sacrilegio, la ofensa que se está haciendo a Dios. La usura, el querer aprovecharse del otro, metiéndole más intereses, el querer sacar pues, un montón de intereses de la otra persona, mil cosas así. No se puede ser usurero. Dañar las cosas de los demás. Entonces me prestan el ordenador, se estropea aquí, se me cae, se rompe la pantalla y yo se lo devuelvo al otro y no digo nada. Oiga, ¿se rompió el ordenador? ¿Qué? ¿Se rompió? Uy, a mí me funcionó de maravilla la reunión. Y uno no dice nada, se queda calladito, como un zorro. He dañado las cosas de los demás. Yo si daño algo de los demás, tengo obligación de decirle, oiga, mire, disculpe, estaba con el ordenador y cuando fui a sacar el cable me llevé todo el ordenador y se cayó, se rompió todo. Vemos ahí cómo conseguimos otro ahí porque no tiene obligación de decirlo. No puede dañar las cosas de los demás quedándose calladito. No, a ver si, para que otro le echen la culpa, a ver si no se da cuenta. No, no tiene obligación, si no está robando. Fíjense cuántas cosas muchas veces uno aprende, ¿no? No robar, ¿no? Yo no robo. Pero bueno, si alguna vez he roto alguna cosa y no he dicho nada, alguna vez he... Cooperar en todos estos daños. No, yo nunca he robado, nunca he robado. Pero una vez le dije a un amigo que le quitase el móvil ahí a una persona, así, porque... Entonces, yo, si dije eso, estoy cooperando con una persona. Puede ser el cerebro, pero puede ser también el que ayuda, puede ser el que facilita tal cosa. Si yo coopero en algún aspecto, yo estoy robando, estoy siendo cómplice. Entonces, ¿será que alguna vez hemos sido cómplices de alguna actitud de estas? Nos ordena. En el séptimo mandamiento, no robarás, debemos de devolver las cosas de los demás. El robo, bueno, lo dice abajo, vamos a ver. De reparar los daños causados con culpa a las cosas de los demás, de pagar las deudas, de pagar el justo salario a los trabajadores. Para obtener el perdón de los pecados de robo no basta estar arrepentido, sino que se tiene que restituir. Nadie puede beneficiarse de lo que robó. Entonces esto es muy importante para entender el mandamiento del no robarás. Uno tiene que devolver las cosas de los demás. Si a mí me han prestado una cosa, yo tengo que devolverla a los otros. Evidentemente porque es del otro, por justicia. Lo que decíamos antes, si yo la necesito más tiempo, si yo la quiero más tiempo, yo se la puedo pedir, evidentemente, es totalmente legítimo. Si el otro no me la deja, pues se la tengo que devolver y listo. Por más que me gustaría tenerlo, no. Si yo he robado, yo tengo que devolver también lo que he robado. Entonces yo he robado un dinero, a mi madre, he robado un dinero a mi abuela, he robado un dinero a un amigo mío. Yo tengo obligación de devolver ese dinero, de restituir. Si yo voy y me confieso, no basta solamente ese arrepentimiento, tiene que, para alcanzar el perdón en ese pecado de robo, yo tengo que restituir por justicia lo que es del otro. Entonces eso es importantísimo. Si uno tiene duda, preguntar al sacerdote o el propio sacerdote le dirá, entonces mire, tiene posibilidad. No, es que ya la persona que le robé, mire, le robé cuando estaba de viaje en Alemania. Entonces yo qué sé, la persona a la que le robé. Entonces, ¿cómo restituye esa persona? Entonces, normalmente la iglesia recomienda, o el sacerdote le dirá, usted puede ayudar a una persona necesitada, puede hacer una obra de caridad por el valor de aquello que robó, porque tiene que restituir de alguna manera, porque si no usted se está beneficiando de aquello que robó y no, usted tiene que devolverlo. Si no es a la persona que se lo robó, debe por lo menos a una persona necesitada o a una obra de misericordia, porque usted si no se está beneficiando y está lucrando de ese robo. Para ver cómo el robo es un absurdo en todos los sentidos. Es una ofensa a Dios y luego el demonio nunca da lo que promete. Se piensa que se va a apropiar de eso que robó, que voy a ser feliz con eso que robó. Mentira. Porque si yo de verdad quiero arrepentirme y pedir perdón a Dios y restablecer mi amistad con Él, voy a tener que devolver
eso ahí. Por lo tanto, el robo nunca es bueno. No sé si está claro. ¿Alguna duda sobre esto? Entonces, restitución. Si uno tiene siempre alguna duda, una típica duda, entonces, no, yo es que me robé un bollo y me lo comí. Robé algo y me lo comí. Ya, ¿cómo lo...? Entonces, ahí el sacerdote le dirá lo que tiene que hacer, cómo restituirlo, etc. Después el 10º mandamiento, y con esto terminamos, que es no codiciar los bienes ajenos. Uno es no robar, 7º mandamiento, no robarás, y el otro no codiciar, con el deseo, los bienes del prójimo, los bienes ajenos. Por eso están muy unidos. Unos en la acción normalmente y otros en la mente con el deseo. Nos prohíbe desear los bienes del otro. Nos ordena ser moderados en el deseo de mejorar nuestra situación económica, de sufrir con paciencia las necesidades económicas y otras miserias. Muchas veces nosotros estamos en una situación económica y vemos que otros están en otra situación mejor. Entonces, ¡ay, cómo me gustaría! Uno tiene que tener tranquilidad, tiene que tener paciencia, ser moderados en el deseo de mejorar. Uno quiere mejorar, evidentemente, es justo eso. Creo que lo dice en la siguiente. No es pecado el deseo de mejorar la propia situación económica, con tal de que ese deseo no sea desenfrenado. No, es totalmente lícito, evidente, querer mejorar, pero siempre que sea dentro de las normas, dentro de las cosas ordenadas de la Iglesia y de las cosas de la virtud. Entonces, eso no es pecado. Lo contrario, sí. Ser moderados en el deseo no tiene que ser moderado. ¿Puede? Claro que sí. Desear que mejorar, pero con esa moderación. Y sufrir con paciencia las necesidades económicas y otras miserias para no codiciar los bienes ajenos. Porque si no si yo vivo en esas necesidades, voy a estar codiciando todo el día esos bienes ajenos. Ay, pero es que fulanito tiene un carro que me encantaría tenerlo. Ay, es que esa señora, mira, se fue a la peluquería. Yo no puedo ir a la peluquería todos los días como va esa señora. Es que no sé cuánto. Ese otro se compró cualquier cosa. No puedo vivir es un infierno la persona que vive así, todo el día codiciando. Uno tiene que tener paciencia. Sufrir con paciencia las necesidades económicas y otras miserias que tengamos en nuestra vida. A eso nos manda este mandamiento, el de codiciar los bienes ajenos. Y nos prohíbe el desear los bienes del otro, la envidia. Entonces, yo tengo envidia de esa persona, estoy deseando, me encantaría tener o desear mal a otra persona, ojalá se le rompa eso, no sé cuánto, mil cosas así. Porque como yo no lo tengo, pues tampoco lo tenga ese. Entonces, aquí hemos visto de una manera un poco rápida, corta, intensa, sí, pero yo creo que ha sido provechosa. Como decíamos, el 4º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre y a todos tus superiores. La relación entre padres e hijos, hijos, padres, esposos, esposas, empleados, dadores de trabajo, etcétera, etcétera. El 5.º mandamiento, no matarás. Entonces, todas las obligaciones que nos impone ese mandamiento, el cuidar la salud, el no hacerse daño a uno mismo, etcétera, etcétera. Y por último, el 7.º, no robarás, y el 10.º, no codiciarás los bienes ajenos.